Muy buenos días, que el Señor te bendiga. ¿Te has preguntado por qué hay personas que en un tiempo fueron muy usados por el Señor? Personas que Dios usaba en milagros, en liberación, en salvación de multitudes, y hoy en día pareciera ser que ya no tienen esa unción, pareciera ser que ya no tienen esa gracia sobre ellos, pareciera ser como que se le fue o se le apagó el fuego del Espíritu Santo. ¿Es esto posible? Pues las evidencias dicen que sí. Las pruebas que tenemos dicen que sí. Hay personas que 3, 4, 5, 6 años atrás, 10 años atrás, eran muy usados por el Señor. Pero hoy en día no sucede lo mismo. ¿A qué se debe esto? Mira, vamos a partir de la primera premisa. A Dios no se le termina el poder. En Dios no hay escasez de poder. Dios quiere sanar, Dios quiere libertar y Dios quiere salvar a la gente. Por lo tanto, ya vimos que partiendo de aquí, el problema no está en el Señor. Entonces, vamos a ver qué sucede con aquellos vasos que poco a poco han ido dejando que la unción del Espíritu Santo merme en la vida de ellos. Primer aspecto, la falta de oración. Cuando una persona deja de orar, va menguando el poder, va menguando la autoridad del Espíritu Santo. Y eso es así. O sea, la oración es vital para mantener los dones del Espíritu Santo fluyendo. ¿Qué es lo que sucede con la oración? Escúchame. La oración te fortalece, pero también la oración te hace todo el tiempo depender más de Dios. Para que haya milagros, para que haya manifestaciones del Espíritu Santo, todo el tiempo tu fe tiene que mantenerse creciendo, tiene que mantenerse subiendo. ¿Qué sucede? Cuando tú dejas de orar, tu fe comienza a menguar y por ende también van a menguar las manifestaciones del Espíritu Santo, van a descender, van a menguar los milagros, van a menguar las obras de liberación, porque tu fe va menguando. Dios, para manifestarse, necesita hombres y mujeres que dependan de él. Moisés fue un hombre que vio muchos milagros, pero ¿dónde recibía Moisés la revelación de los milagros? Cuando oraba. Moisés estaba frente al Mar Rojo y oró al Señor. Dios le dijo: tú tienes una vara en tu mano. ¿Dónde recibió la respuesta y la guianza para usar la vara? En la oración. Cuando las aguas eran amargas, él oró. Cuando el pueblo se quejaba porque no había carne, Moisés oró. Moisés tomaba siempre tiempos para orar. Y cuando Moisés oraba en la oración, Dios le daba respuesta. Y era allí donde Moisés entonces traía al pueblo la respuesta de Dios y sucedía el milagro. Entonces la oración es vital, porque el hombre de Dios tiene que depender de Dios en las cosas que va a hacer para el Señor en su altar. Dependencia, te toqué el tema de la dependencia. Bueno, la oración produce que tú seas más dependiente de Dios, porque te humillas delante de Él y buscas su dirección. Los milagros, las manifestaciones del Espíritu Santo necesitan de la guianza del Espíritu Santo, de que tú estés dependiendo de Dios para aquellas cosas que el Señor quiere hacer, porque entonces Él es que te va a guiar, Él es que te va a decir cómo hacerlo, qué hacer. Entonces tienes que estar en una sintonía permanente con el Espíritu Santo. Tienes que estar siendo guiado por el Espíritu Santo para percibir en tu espíritu, para recibir en tu espíritu lo que el Señor a ti te está indicando hacer, te está diciendo que haga. Entonces es importante que la vida de oración no se descuide y la dependencia de Dios. Hay otra cosa que también la oración corrige y es el ego. Hay personas que cuando son muy usadas por el Señor se les sube el ego. ¿Por qué? Porque la gente lo alaban. La gente lo alaban por los dones que tienen,
por las manifestaciones que tienen. Y hay personas que no saben lidiar con esto y entender que no eres tú, que es el Señor el que te ha dado los dones, que es del Señor que tú dependes, que tú no sanas a nadie, que es el poder de Dios que sana. Y si el poder de Dios escasea, como escaseaba la palabra de Dios antes de llegar Samuel, entonces va a haber escasez también de poder de Dios. Entonces, tú no puedes permitir que el ego. Hay muchas personas que un día vieron que un paralítico se levantó y no hay quien lo aguante a partir de ahí. Hay personas que un día vieron que alguien le trajo una certificación de que ellos oraron y el Señor produjo el milagro y ellos tienen las certificaciones médicas y no hay quien lo soporte porque ellos se creen que literalmente ellos están por encima de todos los mortales. Y eso es orgullo, eso es altivez. Y por eso es que muchas personas no son más usadas por Dios y también le ha menguado el poder, le ha menguado la autoridad de parte del Señor. Hay otros, el mismo ego produce que ellos quieran hacer cosas para que los demás lo vean. No es para esto que Dios te dio el poder, no es para tú exhibirte, es para tú glorificar a Cristo. Entonces el hombre de Dios tiene también que lidiar con el ego. Y hay muchos predicadores que han perdido la unción por el ego. Van tomando nota, ¿verdad? Déjame en tu comentario qué tú entiendes, por qué tú crees que hay personas que han perdido el poder de Dios. Y no es juego, hay personas que antes manifestaban poder y ya no son ni la sombra de lo que ellos eran un tiempo atrás. Y esto se debe a estos factores que te estoy hablando. Por eso es que la gente de Dios tiene que cuidarse, tiene que mantenerse mirando a Cristo todo el tiempo, tiene que mantenerse orando todo el tiempo, para que ni el ego, ni la falta de oración, ni ninguna otra cosa apague lo de Dios en tu vida. Tienes que mantenerte dependiendo de Dios todo el tiempo. Y para ello, mantente orando, mantente ayunando, mantente buscando a Dios y vas a ver cómo con el tiempo tu ministerio, en vez de decrecer en las manifestaciones del Espíritu, lo que va a hacer es crecer, subir el nivel, ir más alto en la unción, en la gracia del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo debe entender que está en la tierra para glorificar a Cristo. Entonces los dones del Espíritu no son para glorificar a un hermano, son para glorificar a Cristo. A nadie se le debe entregar una placa porque Dios hace milagros a través de él. A la gente se le entrega una placa de reconocimiento en un momento determinado por su humildad, por su mansedumbre, por su servicio a Cristo, por su entrega al trabajo de Cristo. Porque a ti no te deben entregar nada de aquello de lo que tú no eres meritorio. El poder de Dios, tú no eres meritorio de Él. El poder de Dios es de Dios y Dios lo manifiesta a través de quien Él quiere y busca gente que esté en el altar, que esté en el santuario, buscando su dirección. Así que hermanos, yo me gozo con lo que el Espíritu del Señor está haciendo. Y si estás pasando por una decadencia espiritual, yo te digo, ora a Dios. Fomenta la vida de oración. Porque tú mismo sabes que estás viviendo un tiempo en el que no estás orando, en el que no estás buscando a Dios. Por eso ha venido la decadencia. Puedes caer en pecado. Pueden venir muchísimas cosas a tu vida si tu vida de oración decae, si tu vida de oración desfallece. Por lo tanto, yo te invito a que te acerques a Dios. Te mantengas cerca de Dios, dependiendo de Dios todo el tiempo. Y dale la gloria a Dios. Importante esto. Siempre la gloria es de Dios. Él fue que lo hizo y no tú. Él fue que se manifestó y no tú. Él fue que tuvo misericordia y no tú. Entonces, te digo esto esta mañana en este Desayunando con Jesús, para que tu vida sea bendecida y los dones del Espíritu se mantengan ardiendo siempre
en tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Te recuerdo que ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Bendiciones.